¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un vídeo más acerca de las catequesis del Catecismo de la Iglesia Católica, el compendio, la versión mini reducida a través de preguntas, respuestas. Estábamos hablando estos días de la transmisión de la fe, es un tema importantísimo, por eso hay tantos vídeos y por eso seguimos, ¿no? Vimos cómo en el vídeo anterior la fe se ha transmitido pues a través de los apóstoles, que eran 12, como las 12 tribus de Israel, a toda la iglesia, también a ti y a mí, que la fe no es algo que nosotros cambiemos porque nos parece bien, ¿vale? Sino que tenemos que ser muy humildes, acogerla, somos depositarios de ella y transmitirla, lo que hemos recibido, no cambiar el mensaje de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver, oye, pero ese mensaje, ¿quién lo interpreta, ¿no? Válidamente, ¿no? ¿Quién es el que dice es esto, ¿no? Lo que Cristo nos ha dicho. Bueno, vamos a leer la pregunta 16. Me parece un tema muy clave, muy importante, y vamos a ello. Dice el punto 16. ¿A quién corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe? Y responde: la interpretación auténtica del depósito de la fe corresponde solo al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él. Al magisterio, el cual, en el servicio de la palabra de Dios, goza del carisma cierto de la verdad, compete también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la divina revelación. Dicha autoridad se extiende también a las verdades necesariamente relacionadas con la revelación. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, ¿qué sucede cuando el depósito de la fe hay que clarificarlo, ¿vale? Porque en un sitio están viviendo una cosa, en otro otra. ¿Quién tiene autoridad para esto? Pues los sucesores de los apóstoles. Y de los apóstoles recuerda que el Señor le dijo a uno que sería la piedra sobre la que edificaría la iglesia, a Pedro, a Pedro que le negaría 3 veces, fijaros, oye, indicando que el Señor se sirve aún con nuestra debilidad y aún con nuestra debilidad nos llama, ¿no? Pues a San Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. San Pedro llegó a obispo de Roma, fue el primer obispo de Roma donde murió. Nos dice la tradición que crucificado boca abajo y su tumba pues está que se puede visitar. Está debajo del altar mayor de la Basílica de San Pedro, precisamente, donde pues celebra el Papa la liturgia, ¿no? San Pedro entonces ha tenido una serie de sucesores, obispos de Roma, que llamamos papas. Roma es como la sede más importante, ¿no? Pero los apóstoles, el resto de apóstoles, también han tenido una serie de sucesores que llamamos obispos, que están por todo el mundo, ¿no? Organizados pues en diócesis, en prelaturas, ¿vale? Y estos obispos y el papa son los garantes de interpretar válidamente la fe de la iglesia, ¿no? Por eso cuando la iglesia quiere definir algo, cuando surgen discusiones en el seno de la iglesia, lo que se reúnen son los concilios, que son la reunión de obispos de toda la iglesia, o los sínodos a nivel más local, ¿no? Que son reuniones pues, de obispos, sacerdotes, pero a un nivel más local, para dar una palabra, clarificar algún tema, ¿no? En los primeros siglos, pues era normal frente a las herejías, desviaciones que surgían, obispos que dejaban de estar en comunión con el sucesor de Pedro, ¿no? Que hubiera concilios donde se definía de una forma clara lo que se llaman los dogmas, ¿no? Los dogmas no son muros, de aquí no se puede pasar, ¿vale? Que se levantan, ¿no? Para decir, es lo que nosotros decimos y ya está. Sino que los dogmas son ventanas, como dice Benedicto XVI, que nos ayudan a asomarnos y comprender mejor
el misterio de Dios. Detrás de la formulación de un dogma hay mucho estudio por parte de la Iglesia, de los obispos, de los teólogos y una vivencia clara del pueblo de Dios. Te pongo un ejemplo. El dogma de la Asunción, que María subió pues a los cielos, ¿no? en cuerpo y alma. Es un dogma aprobado en 1950. Sin embargo, es un dogma vivido y creído durante muchos siglos por los cristianos. Lo mismo pasa con la Inmaculada Concepción, ¿vale? Entonces, el Papa, como cabeza de esos obispos y reunido con esos obispos, ¿no? Y escuchado el parecer de los obispos, la vivencia del pueblo de Dios, lo que se llama el sensum fidei, el sentido de fe, cómo el pueblo de Dios está viviendo algo, la gente con fe, no la gente que no tiene fe. La gente que no tiene fe no es la que tiene que oye decir esto es así o esto es así, no. Quien tiene fe, ¿no? Pues establece una interpretación auténtica del depósito de la fe para clarificar y ayudarnos mejor a vivir lo que Dios ha revelado en su palabra a través de la tradición viva y de la escritura. Entonces, corresponde al Papa y corresponde a los obispos tener esta autoridad, ¿vale? Pues para garantizar la unidad en el depósito de la fe y una interpretación verdadera y no lo último que se le ha ocurrido a alguien que no es. Por eso en los primeros siglos vemos tantos concilios, siempre ha habido en la historia, ha habido 20 concilios ecuménicos y en concreto hay dos, el de Nicea y el de Constantinopla, que han establecido y desarrollado los artículos del credo apostólico, en lo que llamaríamos el credo largo. Los artículos del credo apostólico han quedado como los artículos de los 12 apóstoles, la fe de los 12 apóstoles. Una versión más desarrollada es la niceno-constantinopolitana, porque viene de estos dos concilios y viene a dar una interpretación auténtica del credo de los apóstoles. Bueno, muchas cosas se pueden decir de esto, pero seguiremos en otro vídeo, Hasta la próxima.